Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Obras Maestras del Museo Cerralbo. En esta ocasión nos acercaremos a una escultura muy especial, el Porcellino situado en el jardín del Palacio. En este vídeo vamos a explorar la escultura, el rico entorno en el que se encuentra, el jardín que tenemos a la espalda, la técnica, la iconografía y también los significados. El Porcellino es una pieza de un gran valor histórico-artístico que nos va a llevar en un viaje por el tiempo y por el espacio hasta nada menos que la Florencia del siglo XVI. En esta época, Italia experimentó el florecimiento cultural conocido como el Renacimiento, en el que los artistas italianos de la época van a buscar revivir los ideales de la antigua Grecia y Roma. En sus obras va a dominar la atención al detalle y la representación realista o naturalista de piezas de temas y formas muy diversas, como es este Porcellino. Porque, ¿qué es un Porcellino? En italiano, el idioma de esta palabra significa cerdito o cerdo pequeño, un nombre que aparentemente nos presenta a este animal joven que se acuesta en el jardín del palacio, pero no de manera exacta, ya que si nos fijamos podremos ver que no nos encontramos ante un cerdo, sino un jabalí. Y es que el uso de la palabra italiana no es algo baladí, nos va a remitir al origen de la pieza, ya que este cerdito o jabalí es una copia de una escultura florentina realizada en el siglo XVI. Además, la inspiración clásica, griega y romana está muy presente en el Porcellino, ya que se trata de una copia de una obra romana, que a su vez había copiado a una obra griega, de la época helenística además. La historia de esta copia nos lleva de la Grecia antigua a Roma, caminando a través de la Roma de los papas, del Renacimiento en este caso, y de ella a Florencia. Este interesante salto entre las dos grandes cortes del arte de la Edad Moderna se produce en el año 1560. Es en este momento cuando el duque Cosme I de Medici, aquel gran duque de Toscana que creó los jardines de Bóvoli y también el Palacio de los Uffizi, que hoy es galería y museo de arte, va a viajar a Roma para reunirse con el Papa Pío IV, quien le ofrecerá la escultura romana, realizada en mármol. Es posible que, al verlo, inmediatamente nos acordemos de otras esculturas que hayamos visto, especialmente si en alguna ocasión hemos ido de viaje a Florencia. Y es que en esta ciudad tenemos varios Porcellini o varios jabalíes. El duque Cosme II de Medici, en 1612, encargó hacer una copia en bronce de la obra romana al escultor Pietro Tacca, uno de los máximos representantes del gusto del barroco en Florencia y en Italia. Esta obra de Tacca es de una gran calidad y lujo de detalles y fue encargada para el jardín Bóvoli del Palazzo Pitti. Sin embargo, se va a encontrar en la actualidad en otro espacio monumental, bajo la loggia del Mercato Nuovo, un espacio porticado frente al Ponte Vecchio de Florencia, que va a recibir tanto interés por su carismático habitante que ha pasado a llamarse comúnmente como la loggia del Porcellino. Al pasar esta nueva ubicación, se va a convertir la escultura en una fuente, con una pila de bronce que abastecía de agua a los vendedores que se situaban bajo la loggia. Hoy en día, esta escultura se ha convertido en un emblema de la ciudad y son pocos los turistas que pasan por Florencia sin visitar al Porcellino, frotar su hocico y colocar, a modo de superstición, una moneda en la boca del jabalí. Así, dice la leyenda y la costumbre, que hacerlo traerá suerte y además asegurará el regreso del turista a Florencia. Pero no tenemos que preocuparnos por la escultura de época moderna, ya que algunos siglos después se va a realizar una copia trasladando el original al Museo Bardini. Además, puede que esta escultura florentina no sea la única que hayamos visto del Porcellino, porque tenemos muchos otros jabalíes en diferentes lugares del mundo. Esto es así porque en 1962 se realizaron nada menos que 15 copias de la escultura de Tacca. La Fundición Ferdinando Marinelli, en Florencia, realizó estas esculturas que hoy en día se encuentran en lugares muy dispersos del mundo, como en Sydney, en el Museo del Louvre, en París, en Múnich, en el Museo de la Caza y la Pesca, en Nueva York, en Luisiana, Montevideo y también en Madrid. No muy lejos del Museo Cerralbo, en los Jardines del Capricho, un jardín romántico creado por los duques de Osuna, se encuentra bajo una imponente escalera y frente a una ría otro Porcellino que va a observar a los paseantes que disfrutan del jardín. Regresamos al Palacio del Marqués de Cerralbo. La escultura del Porcellino del jardín pertenecía en origen no a la familia Cerralbo, sino a los duques de Medinaceli, que lo ubicaban en el palacio en el que habitaron hasta 1873 y que fue demolido unos años después, 1890. Antes de su demolición, gran parte de las colecciones pudieron salvarse y se encuentran hoy en día en lugares como la Casa Pilatos en Sevilla o el Museo del Ejército en Toledo.
Este detalle nos va a permitir señalar la importancia de la recuperación de obras de arte por parte del Marqués de Cerralbo, ya que no solamente encontramos esta obra maestra recuperada de un palacio que iba a ser destruido, sino que también es ejemplo de ello, por ejemplo, la escalera de honor procedente del Palacio de Bárbara de Braganza. Sin embargo, esta obra no se considera parte de las colecciones del Marqués de Cerralbo, sino de Amelia del Valle Serrano, segunda marquesa de Villahuerta. Sabemos que esto es así porque el Porchelino se encuentra documentado en el inventario de bienes que realiza Juan Cabré, primer director del museo, tras el fallecimiento de Amelia. El inventario nos va a dar información sobre la pieza. Nos va a contar datos como que se está realizado en mármol blanco, que es una copia del encontrado en una plaza pública de una ciudad de Italia, aunque nosotros ya sabemos que esta ciudad es Florencia, y también nos va a indicar de manera aproximada sus dimensiones, 130 centímetros de alto y 175 de largo. Nos indica que está realizado en tamaño natural y que también tiene rota una pata delantera y una fractura en el hocico que lo divide en dos piezas distintas, reforzando la unión de ambas con una grapa de hierro. El jabalí o porchelino se encuentra recostado sobre su parte izquierda, alzando el torso y la cabeza, que gira desde el cuello para mirar a los visitantes del jardín. La pieza, realizada como decíamos en mármol blanco, muestra un color algo envejecido, alejado de la pureza que pueda encontrarse en otras esculturas del museo, ya que el paso del tiempo ha dejado en la piel de la escultura una pátina que atestigua su estancia y el paso del tiempo en el jardín del palacio. Aunque es una escultura de bulto redondo, es decir, hecha para poder ser vista desde cualquiera de sus lados, no podemos rodearla, ya que se encuentra coronando una de las fuentes del jardín. Se desconoce cuál era el propósito o la ubicación pensada para la pieza original del siglo I o II a.C., pero tanto este porchelino como su hermano florentino están pensados para ser observados y embellecer un espacio. Puede ser un espacio público, como un mercado florentino, o un espacio privado, como podían ser los jardines Bóboli o el jardín del Palacio Cerralbo. Esta concepción de la escultura como remate para un jardín era un elemento muy habitual en la historia del paisajismo y de los jardines. Además, la escultura desempeñó un papel muy significativo en el desarrollo del jardín como un espacio estético. En la Edad Moderna, los jardines se convirtieron en espacios cultivados, diseñados y ornamentados que van a reflejar las aspiraciones estéticas y simbólicas de sus creadores. Por ello, la incorporación de esculturas a estos jardines fue un elemento fundamental para realzar su belleza, enriquecer su significado y transmitir mensajes a través de la iconografía de estas esculturas. Servirá también para establecer conexiones entre la naturaleza y la cultura y crear puntos focales, acentuando el diseño paisajístico de estos jardines. En el siglo XIX, época de construcción de este palacio, estaba ya naciendo el jardín público, como el Parque de la Ciutadela en Barcelona o la apertura del Jardín del Buen Retiro en Madrid, que se hace con motivo de la Exposición Universal de 1887. Sin embargo, los jardines privados seguirán dominando la escena paisajista y estarán divididos entre la corriente historicista y la corriente de los jardines románticos. Eran al mismo tiempo una tipología propia, el hotel particular, una tipología de residencia para familias acomodadas que va a contar con un jardín para, recomendado por las medidas higienistas de la época, permitir la circulación del aire y que la luz inundase los interiores. Este último es el tipo de jardín del palacio, un diseño en el que domina la libertad de la naturaleza salvaje, salpicada de pintorescas esculturas, como el jabalí, que nos está dominando majestuoso y calmado sobre el estanque. Llegados a este punto, y observando el jardín y el resto de esculturas que en él se encuentran, podemos ver el busto de una mujer o dos emperadores romanos, podemos ver una diosa Diana, un dios Júpiter. También podemos preguntarnos por qué un jabalí, qué significado le une a todo este conjunto escultórico. No tenemos una respuesta concreta a esta pregunta, pero uno de los significados con los que podemos relacionarlo es con el mito del jabalí de Calidón. Este era uno de los monstruos telúricos de la mitología griega, que debían ser derrotados por los héroes olímpicos. En este caso, el jabalí de Calidón fue enviado a Calidón, una ciudad que está situada en Etolia, por la diosa de la caza, Artemisa. Esta estaba enfurecida por no haber sido incluida en los sacrificios anuales en honor de los dioses. Y cuando el jabalí estaba devastando la campiña y las cosechas, el rey envió a los mejores cazadores en su busca, entre ellos a la famosa cazadora Atalanta,
algunos argonautas y a Meleagro, el propio hijo del rey, Eneo, quien finalmente fue quien logró cazar al jabalí. En la escultura del jardín no encontramos a una fiera bestia que huye ni que destroza la campiña, sino a un majestuoso jabalí que descansa rodeado de una exuberante vegetación. Así, el Porcellino del jardín del Museo Cerralbo se presenta a los visitantes como una joya del arte renacentista, que nos transporta a una época de esplendor cultural en Italia, pero también nos remite a Grecia, a Roma y a un siglo XIX en el que el coleccionismo y el paisajismo van a entrar en la vida y en los palacios de las familias nobles, para embellecer y proporcionar el goce sensorial digno de un palacio del siglo XIX.